Hola hermanos, yo soy Milen, yo soy miembro de la comunidad católica Shalom. Estoy viviendo aquí en Fortaleza, en Brasil, donde estoy de misión como parte de la banda misionario Shalom. Soy originalmente de Canadá, de la misión de Toronto, aunque yo crecí en Montreal. Entonces hoy voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia sobre el tema vida de compromiso, alianza. Ya les pido perdón si ustedes van a escuchar un poco de portuñol, una mezcla de español con portugués, no se preocupen. Y también van a escuchar un poco de acento mexicano y van a entender por qué un poco después. Entonces vamos a empezar desde el inicio de mi testimonio. Yo soy de una familia católica, mis dos padres son católicos, mi mamá y mi papá. Solo que en mi infancia no practicábamos tanto, no íbamos a misa todos los domingos. Es solo en mi adolescencia, cuando tenía unos 15, 16 años, que mi mamá tuvo una conversión y encontró su camino dentro de la iglesia con la Opus Dei, y entonces empezó a jalarme a mí y a mi hermanita en las actividades de la Opus Dei. Entonces permanecí ahí más o menos de los 14, 15 años hasta los 16, 17 años. Y después yo y mi hermanita nos rebelamos, que no queremos ir más, porque era muy radical en comparación a lo que nosotros conocíamos. Hoy que estoy en una comunidad católica, yo puedo decir que realmente lo que ellos viven es el evangelio, que hoy en la comunidad Shalom yo también vivo, ¿no? Pero en la época nos parecía demasiado. Entonces, después de estos años, a los 17, entre 17 y 22 años, no me involucré mucho en la iglesia, pero íbamos los domingos a veces a la iglesia más próxima, que es un santuario en Montreal que se llama Oratorio San José. Es el mayor santuario dedicado a San José en el mundo entero. Y allá, a veces cuando íbamos a misa, había un coro bonito con jóvenes de mayoría de origen africana. Tengo que decir que mi familia es de origen de Camerún, en África Central, de allá son mis papás. Entonces, yo creció en mí el deseo de entrar en este coro. Yo ya cantaba desde pequeña, y al final decidí tomar el valor y ir a este grupo y decir cómo hago para entrar en este coro. Y me dijeron, tienes que entrar primero en nuestro grupo de oración, que somos una pequeña comunidad llamada Comunidad Católica, Comunidad Basil Moro, perdón. Y entonces entré en esta comunidad, que la verdad era más un grupo de oración, y al mismo tiempo entré en este coro. Cuando entré tenía más o menos unos 21 años y me quedé hasta unos 32 años. Sí, más o menos. Con salidas y entradas porque viajé bastante en esta época, como vamos a hablar después. Entonces, cuando estaba en este grupo, por primera vez estaba involucrada más o menos seriamente en la iglesia, pero todavía no tenía mi experiencia con Dios y por consecuente tenía un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Iba, servía misa, cantaba en el coro y salía y estaba en las mundanidades, en las fiestas, en las relaciones impuras, todo lo que pueden imaginar. Un año después de entrar en este grupo, yo fui de intercambio a México, de ahí viene mi acento. Y en este año realmente era la primera vez que vivía lejos de mi familia por varios meses, casi un año. Mis papás ya se habían jubilado a Camerún y habían vuelto allá.
Entonces para mí fue un año de fiesta, de muchas locuras. Cuando regresé de allá, vi que nuestra casa, donde pasé más de 16 años de mi vida, estaba a venta. Entonces todas mis cosas ya las había dejado listas para mudarme, ¿no? Entonces ocurrió la mudanza, que fue muy difícil para mí. Fui a vivir solita con una extraña, ¿no? Una chica que no conocía. Y en esta época también tenía un novio en México. Cortamos la relación. Entonces llegué a un punto en que estaba realmente sin saber lo que hacer o a quién ir. Y en esta noche, una noche en que acababa de hablar con mi hermana, derramando lágrimas, contando lo que estaba viviendo, una amiga mía que hacía parte de la Opus Dei me invitó a una vigilia en la que ya me había comprometido. Entonces fui, aunque estaba muy mal, llegué allá llorando y llegó mi vez de estar solita con el Santísimo. Y cuando estuve solita con el Santísimo, yo escuché la voz de Dios diciéndome: Milen, yo te dejé hacer en este año, ¿no? En México y todo más, todos esos años, la verdad, todo lo que tú querías. Ahora, ¿estás feliz? Y yo tuve que admitir llorando que no estaba feliz. Y Dios, en su ternura, me invitó esta noche a recomenzar. Y es lo que hice. Durante los 3 años después de este evento, realmente viví unos años solo yo y Dios. Pero pues la conversación no era completa, ¿no? Yo les dije que cantaba y mi sueño era ser estrella pop. Y en este año de mi experiencia con Jesús, también lancé un CD, un pequeño álbum, si llamamos esto un EP. Un EP con músicas seculares, solo tenía una música de Dios, de gratitud. Y con este CD fui a Europa en un programa donde podía enseñar francés en España, pero con el plan de, como España está cerca de Francia, ir a Francia e intentar lanzar mi música, ya que cantaba en francés en un estilo que en la época era bastante popular allá. Entonces, al final no hice nada de esto, por lo menos no en el año que estaba en España. En el año que estaba en España fue una bendición. Yo visité muchos lugares santos. Yo fui a Loyola, la casa de San Francisco, de San Ignacio de Loyola. Fui a Javier, el lugar de nacimiento de San Francisco Javier. Viajé a otros países para Lourdes, Fátima. O sea, realmente Dios me permitió vivir experiencias muy fuertes solita, solo Él y yo. Y también con la Virgen María, con la cual mi amistad realmente se fortaleció en ese tiempo. Entonces en este año yo compuse muchas músicas de acción de gracias a Dios, y cada vez que tenía inspiraciones ya no eran canciones seculares que surgían, pero canciones de Dios. Regresé así un verano a Canadá y volví a Europa, a Francia, ya con el propósito original de lanzar mi música. Pero realmente en esta época ya había vivido mi experiencia con Dios. Estaba ahí queriendo hacer las cosas, pero al mismo tiempo buscando mi vocación, buscando lo que Dios quería para mí. Quería hacer The Voice, pero al mismo tiempo quería saber si no tenía una vocación consagrada. Entonces, al final fueron 6 meses, 3 meses en Francia y unos 3 meses en Camerún, porque fui allá de vacaciones y me quedé. Y justamente allá tuve varias oportunidades de lanzar mi música, lanzar mi mismo disco EP que tenía lanzado en Canadá, lo lancé en Camerún.
Pero pues después de un tiempo regresé a Canadá con el propósito de trabajar para financiar mis actividades de música, pero esta misma amiga que me había invitado a la vigilia de la Opus Dei también insistió para que yo vaya a la Jornada Mundial de la Juventud de Río con ella. Ella es brasileña y era organizadora de un grupo. Yo ya había ido también a la jornada de Madrid. Quería ir a Brasil. Ya había visitado Brasil una vez, en plano más turístico, con la familia de mi amiga que es de Río también. Entonces era mi segunda vez en Río. Y en Río, en Brasil, yo tuve esa experiencia de, sin saber realmente lo que era, sentir que Dios me llamaba a conocer mejor este lugar, que había algo que no sabía describir, que me llamaba a volver. A mí me gustan los viajes los viajes longos, porque me da la oportunidad de conocer más la cultura, esas cosas, como había hecho en México, ¿no? Entonces, a partir de ahí regresé de la jornada con dos opciones. O podía entrar en el mundo laboral, ya había terminado mi curso universitario en estudios hispánicos, en el nivel de la licenciatura, que realmente no daba muchas oportunidades de trabajo en esta área. O podía continuar a estudiar para especializarme y con mi nuevo objetivo de conocer Brasil, hacer un intercambio en Brasil en el cuadro de una maestría o algo así, que fue lo que escogí hacer. Entonces, entré en la maestría de traducción y dentro de esta maestría fui a Brasil para conocer mejor. Ahí me quedé 7 meses y tuve también muchas experiencias con Dios allá. En Brasil no conocía a nadie, llegué, entré en la parroquia. De la parroquia conocí a jóvenes que tenían un grupo en la universidad, ya que la parroquia era ligada a la universidad, que era bien en el mismo barrio. Y desde este grupo de la universidad me llevaron a un evento de la renovación carismática y ahí conocí, por primera vez tuve el contacto con la comunidad Shalom. Fue un contacto inmediato, así, para mí fue muy impactante verlos animando, haciendo teatro, haciendo música, rezando por mí, por los otros jóvenes. Realmente fui muy impactada ya con Shalom. Pero en el inicio no entré en el grupo de oración de ella, ya que ya tenía mi grupo de oración. Participaba en una que otra actividad y también participaba en retiros carismáticos. En total, en este viaje a Brasil, me quedé 7 meses y participé en 4 seminarios de vida en el Espíritu Santo. Para quien no sabe lo que es un retiro carismático en el que tú recibes el Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en cada uno de estos retiros tuve bautismo en el Espíritu Santo y Dios se manifestará en mi vida en varias formas, viendo mi sed de Dios, mi sed de conocer mi vocación en la iglesia, pero también seguía con un pie en el mundo, ¿no? Frecuentaba un muchacho que él no quería vivir la castidad. Yo ya le había hecho claro que yo quería vivir la castidad, hasta porque no había concebido hacerlo en mis otros relacionamientos, y ya fuerte de mis experiencias era muy firme, pero también él era firme en no querer vivir la castidad. Entonces realmente todos esos retiros, esos bautismos en el Espíritu Santo me dieron la fuerza de seguir siendo amigo de este chico, viviendo la castidad. Y al final entonces hice el acampamento de jóvenes de la comunidad y tuve una experiencia vocacional, como si en la comunidad Shalom Dios tenía la respuesta a todas mis dudas vocacionales. Realmente me enamoré de la comunidad católica Shalom.
pero todavía tenía mis planes. Regresé a Canadá, ya con el plan bien claro de terminar mi maestría, hacer doctorado, todavía en traducción, hacer un intercambio en Florianópolis, en la ciudad donde había conocido Shalom, en el sur de Brasil. Y ahí, entonces, unos 2, 3 años después, ahí podía hacer el vocacional y tal vez entrar en la comunidad. Cuando llegué a Canadá era época de vocacional, la gente me dice, ¿por qué no lo haces a distancia? No sé qué. Yo, no, nada de a distancia, yo quiero hacerlo bien, en el lugar donde hay Shalom, porque en Montreal no había. En Toronto, que es la ciudad, la misión de la cual vine ahora, había, pero eran 7 horas de distancia, yo no estaba dispuesta a todos esos viajes, en fin. No quise hacer el vocacional este año, pero Dios se sirvió, ya que tenía la cabeza muy dura, de la música más una vez para atraerme y confirmar mi vocación. Yo cantaba, yo había comentado, ¿no? Primero música secular, después comencé a cantar música de Dios y antes de viajar a Brasil yo había lanzado un CD de música de Dios y ese CD circuló en la diócesis de Montreal, eligieron una canción para hacer el tema de la jornada de Montreal en 2015, o sea, el año antes de ir a Brasil. Y estando en Brasil me pidieron la diócesis de Montreal hacer otra canción con el tema de la jornada de 2016, que era Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Entonces, estando en Brasil, compuse la música, me grabé tocando con mis amigos del Ministerio de Música, mandé a Montreal y al mismo tiempo que mandé a Montreal dije, bueno, pues voy a mandar también a Cracovia porque siempre hay un festival de juventud donde invitan a jóvenes a cantar en los diferentes escenarios que tienen allá. Y a mi gran sorpresa, porque me avisaron muy tarde, me invitaron a cantar, me dieron una escena solo para mí. Entonces yo, en la correría total, me inscribí en un grupo con la diócesis de Montreal, viajé a Polonia y ahí Dios hizo grandes cosas. Era un viaje grande, ¿no? Un gran viaje que implicaba primero ir a México a hacer una conferencia sobre el tema de mi maestría. Después ir a España directamente, otra conferencia, y de España ir a Polonia para la jornada. Fui a México y en México perdí mi pasaporte canadiense. O sea, cayó de mi bolsa y regresé a México para cancelarlo y después de cancelarlo lo encontraron, pero ya era tarde, tuve que viajar con una hoja de papel como pasaporte, o sea, claro, no pude ir más a España, no pude ir más a esta conferencia por la cual ya había pagado todo, o sea, fue un desastre total. Tuve que volver a Canadá a hacer otro pasaporte. Lo único que pude hacer después es ir a la jornada de Cracovia. Entonces llegué allá realmente destruida en mi voluntad propia, muy abierta y pidiendo cuentas a Dios de todo lo que había hecho. Y la respuesta de Dios fue algo tipo, yo nunca quise que tú hicieras doctorado, yo nunca te mandé a hacer todas esas conferencias. Shalom. No olvides lo que viviste en Brasil. Y él me hizo conocer gente de Shalom. Y él me mandaba mensajes a través de obispos que se dirigían a jóvenes y yo pensaba que sentía que se dirigían a mí porque hablan en portugués de Brasil. O sea, muchos señales que para algunos pueden ser insignificantes. Para mí era Dios confirmando mi vocación a Shalom. Entonces salí de la jornada, regresé a Canadá ya pidiendo
entrar en el vocacional a distancia porque pues todavía no podía ir a Toronto, y iba a México para vivir un año y enseñar francés también allá. Como no era época de vocacional, me dijeron, bueno, espera un poquito, te vamos a acompañar hasta el inicio de vocacional, que normalmente comienza aquí en marzo-abril. Entonces llegó el vocacional marzo-abril, salí de México, regresé a Canadá, y en este mismo verano había también en Europa la convención en Roma por los 35 años de la Comunidad Católica Shalom, que desde creo que era la segunda o tercera vez que todo el mundo iba a Roma para ver el Papa y para celebrar nuestra vocación en Roma con el Papa. Yo no tenía dinero, pero Dios, como es maravilloso, él se cuidó de todo y yo pude ir. Y en esta convención ya venía con una oración en mi corazón desde México. Dios estaba diciéndome que tal vez era bueno, después de todo esto, no regresar a Montreal, sino que ir a Toronto, donde estaba la comunidad. Pero yo resistía, yo no quería. Ay, Toronto y Montreal son ciudades rivales. La gente de Toronto no le gusta Montreal y viceversa. Pero en la convención yo abrí mi corazón, hice una novena y también la Virgen María confirmó esto. Entonces, regresando de la convención, solo paré en Montreal, tomé mis cosas y fui directamente a Toronto, donde no conocía a nadie fuera de la comunidad o casi, donde no tenía casa, no tenía empleo, pero otra vez el Señor fue súper providente, me dio una casa, me dio un trabajo muy humilde en un restaurante, o sea, fue una humillación para mí aceptar ese trabajo, yo que era maestra de traducción, pero también Dios fortaleciendo mi vocación. Quienes comunidad de alianza, en nuestros estatutos dicen que colocan la vocación como prioridad de su vida. Todo el resto, el trabajo inclusive, no importa. O sea, es para comer, es para administrar tus bienes que de todas formas vas a compartir con la comunidad. En fin, entré en la comunidad, o sea, todo ese tiempo cuando llegué en Toronto era vocacionada, mandé la carta para entrar en la comunidad de alianza. Me hicieron pastora del grupo de jóvenes. Como pastora pude ir a la jornada de Panamá, donde conocí el misionario Shalom, mi ministerio actual, porque me dieron una misión allá de animar el festival Aleluya, que es nuestro festival que tenemos aquí en Brasil, en varias ciudades, y siempre tenemos uno también en las jornadas. Entonces, como estaba ahí con la gente de Fortaleza, conocí el misionario Shalom, hicimos un primer contacto muy breve, muy superficial, pero este contacto fue suficiente para que me notaran y que 4 o 5 meses después me hicieran la invitación para ir en misión en Fortaleza, para entrar en Misionero Shalom como alianza misionaria, o sea, sigo como alianza. Para los que no saben, alianzas son los que trabajan, que no se dedican 100% a la misión como es la comunidad de vida, sino que tienen una vida un poco más normal, pero en sus tiempos libres, y como ya dije, la prioridad de su vida es la misión. El trabajo es un campo de misión. Entonces dejé esta vida de alianza normal para hacer alianza misionaria y vivir como comunidad de vida hasta ahora, ¿no? Ya hace 2 años casi que estoy aquí. Mi tiempo de misión es de 3 años y después vamos a rediscernir la voluntad de Dios. Entonces, vamos a entrar solo para concluir. Esto fue mi testimonio. ¿Por qué les conté todo esto sobre mí? El tema de hoy era vida de compromiso, alianza. Yo solo quería decirles que
a veces tenemos miedo de comprometernos porque las cosas nos parecen muy grandes, ¿no? Puede parecer que de un día a otro estaba asistiendo a misa con mis papás y ¡paf! Entré en la comunidad católica Shalom. No, fue un sí después de otro sí, después de otro sí. Si paras a pensar en las cosas grandes, nunca vas a hacer nada. El compromiso es decir sí en las pequeñas cosas. Bueno, sí voy a entrar en este coro, sí voy a ir a la jornada, sí voy a ir a este evento, hacer este retiro, entrar en el vocacional, y ahí llega a los compromisos más serios, como mandar carta para entrar en una comunidad, en el seminario si tal vez tiene vocación de ser sacerdote. Entonces, no tengan miedo de decir sí a Dios. Dios nunca quita nada a nadie. A veces sentimos que si decimos sí, va a quitar nuestra libertad, no vamos a tener tiempo de nada. Él da 100 veces más a quien se ofrece a Él. Lo peor que puede acontecer es lo siguiente: o vas a pasar por la cruz, que es lo más seguro, porque no existe vida sin cruz. Dentro o fuera de una comunidad, la vida nunca es fácil, pero después de la cruz viene la resurrección. Entonces, por cada momento difícil, acordarte que viene un momento más feliz. O lo segundo peor, digamos que entras en un compromiso X, es que ves que realmente no es para ti y en tu libre arbitrio puedes pedir salir del coro, salir de la comunidad. Por eso las comunidades tienen procesos de discernimiento. Uno no entra en una comunidad ya con votos perpetuos. Cada año son compromisos pequeños para después hacerlos más grandes. Entonces, es una de las peores cosas que puede pasar y no pasa nada. Nadie murió por salirse de una comunidad. Y en este final de mes de mayo yo les invito a tomar María, nuestra madre, como ejemplo. Ella que dijo sí instantáneamente al ángel Gabriel, a Dios, ¿no? Nosotros también podemos tener esta rapidez de respuesta. Y después vemos lo que va a acontecer y cómo hacemos. Pero lo importante es decir primero sí. De la misma forma, él salió de su casa para ayudar a su prima Isabel con el mismo sí. Y también al final de la vida de Jesús se quedó hasta la cruz. Y él también fue testimonio de la resurrección y también recibió el Espíritu Santo que vamos a recibir mañana, o dependiendo de cuándo van a ver esta prédica, ya lo recibieron, ¿no? Entonces vamos a pedir siempre la intercesión de la Virgen María para poder dar este sí en este camino de compromiso, porque el compromiso es vida, el compromiso es vocación, y sin compromiso yo no estaría aquí para hablar con ustedes. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Un abrazo desde Brasil hasta Venezuela. Shalom.